¿Qué hubiese pasado si Eva no mordía la manzana? En el vasto jardín del Edén, donde los ríos cristalinos serpenteaban entre árboles de frutos dorados y el aroma de la pureza impregnaba el aire, Eva caminaba entre las sombras de los árboles frondosos. Su corazón latía con la tranquilidad de quien conoce la paz absoluta. Sin embargo, la voz seductora de la serpiente resonó en su mente como un susurro hipnótico. «Eva, ¿por qué no pruebas el fruto del conocimiento?», susurró la serpiente enroscada alrededor del tronco del árbol prohibido. «¿No quieres ser como Dios, conocer el bien y el mal?». Eva observó la fruta roja, brillante como el fuego, colgando ante ella. Sus dedos rozaron la cáscara lisa, pero en ese instante, su mente se nubló con dudas. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo dentro de ella, una chispa de conciencia, le hizo retirar la mano. «Dios nos ha dicho que no debemos comer de este árbol», murmuró, con la voz temblorosa. «O moriremos». La serpiente siseó, deslizando su lengua bífida. «No morirás», rió con burla. «Dios teme que te vuelvas como Él». Pero Eva cerró los ojos, respiró hondo y apartó la mano. Se alejó del árbol, dejando atrás la tentación. En ese momento, un viento suave recorrió el Edén, como si el propio universo suspirara de alivio. La serpiente la observó con furia contenida, pero no podía hacer nada más. Adán, que había estado observando desde la distancia, se acercó. «¿Por qué dudaste?», le preguntó. Eva lo miró con ojos llenos de una calma inexplicable. «Sentí que algo en mí se perdería si lo hacía», respondió. El Edén siguió siendo el paraíso perfecto. No hubo vergüenza, no hubo exilio, no hubo sufrimiento. El hombre y la mujer continuaron viviendo en armonía con la naturaleza, con los animales y con Dios, pero en algún lugar, más allá de su comprensión, la historia del mundo comenzaba a cambiar, porque al no caer en la tentación, la humanidad jamás conocería el peso del pecado ni la necesidad de la redención. Y en lo más profundo del universo, las fuerzas del destino comenzaron a tambalearse. El tiempo en el Edén transcurría sin alteraciones. El sol nacía y moría con la misma serenidad. Las aguas corrían limpias y los árboles nunca marchitaban. Adán y Eva vivían en una dicha inmutable, pero en lo más profundo de sus almas, algo comenzaba a despertar. La curiosidad. Una noche, mientras las estrellas titilaban sobre el firmamento, Eva se recostó sobre la hierba y contempló el cielo infinito. «Adán, ¿te has preguntado alguna vez qué hay más allá de este jardín?». Adán, que estaba a su lado, frunció el ceño. «¿Más allá? ¿Por qué querría pensar en eso? Tenemos todo lo que necesitamos aquí». Eva suspiró. «Sí, pero algo en mí siente que hay más, que algo nos falta». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una pregunta sin respuesta. Y aunque ninguno de los dos lo sabía, esas dudas eran semillas de cambio. La serpiente no había desaparecido. Desde las sombras, la antigua criatura los observaba con ojos fríos. Había fracasado en su intento de tentar a Eva, pero su labor aún no terminaba. Si la humanidad no conocía la caída, ¿qué destino le esperaba? Fue entonces cuando Dios descendió al Edén. Su presencia era como un viento suave que llenaba el jardín de luz y paz. «Hijos míos», les habló con ternura, «¿estáis felices aquí?». Adán asintió de inmediato, pero Eva, con el corazón inquieto, levantó la mirada. «Padre, ¿hay algo más que no sepamos?». Dios sonrió con tristeza. «Todo lo que necesitáis está aquí, pero vuestra alma fue creada con un deseo profundo de conocer. Y algún día, ese anhelo los llevará lejos del Edén». Eva no entendió del todo esas palabras, pero su corazón latió con fuerza. Algo había cambiado. Lejos del jardín, la historia se escribía de otra manera. Sin la caída del hombre, la muerte aún no existía. El pecado no había tocado la tierra. Sin embargo, en el horizonte del tiempo, algo comenzaba a distorsionarse. En un mundo sin sufrimiento tampoco habría redención. Y sin redención, el propósito de la humanidad estaba incompleto. La serpiente lo sabía. Desde la espesura de los árboles, sonrió.
Eva no había mordido la fruta, pero ahora estaba haciendo preguntas. Y a veces, las preguntas eran más peligrosas que las respuestas. El Edén seguía siendo un paraíso perfecto, pero Eva ya no lo veía de la misma manera. Había comenzado a notar cosas que antes le parecían invisibles. El ciclo inmutable de los días, la repetición constante de la vida, la falta de algo que no podía definir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que el mundo debía ser más grande, que debía haber algo más allá de los límites del jardín. Pero ¿cómo podía descubrirlo si todo permanecía igual? Una noche, se acercó al río que corría entre las praderas del Edén. El agua era clara y tranquila, reflejando su rostro con una perfección inquebrantable. Se inclinó para tocar la superficie y por un instante vio algo distinto. No era su reflejo, sino una versión diferente de sí misma, con los ojos llenos de conocimiento y el rostro marcado por el tiempo. Retrocedió asustada. ¿Qué fue eso?, susurró. Un futuro que nunca existirá, respondió una voz a sus espaldas. Eva se giró bruscamente. Era la serpiente, observándola con su mirada penetrante. ¿Qué quieres decir?, preguntó con el corazón latiéndole con fuerza. La serpiente se deslizó alrededor de una roca cercana. Si hubieras comido del fruto, habrías conocido el bien y el mal. Hubieras sentido la lucha, el sufrimiento, pero también el verdadero crecimiento. En cambio, el Edén seguirá siendo eterno e inmutable, y tú con él. Eva sintió un nudo en la garganta. ¿Pero no es eso lo que Dios quiso para nosotros? ¿O solo te dio la opción para que decidieras por ti misma?, susurró la serpiente con astucia. No comer el fruto fue tu decisión, pero ¿te has preguntado qué significa realmente? Por primera vez, Eva no supo qué responder. Esa misma noche, le habló a Adán de lo que había visto en el río, pero él solo sonrió con calma. Eva, deja de preocuparte. Todo está bien. Siempre lo ha estado. Eva se abrazó a sí misma, sintiendo un frío inexplicable. Pero, ¿y si no debería estarlo? Los días pasaron, pero su inquietud no desapareció. Algo dentro de ella le decía que la elección que había hecho tenía un precio. La humanidad no había caído, pero tampoco había crecido. Seguían en el Edén, sin sufrimiento, pero también sin evolución. Y entonces un día ocurrió lo impensable. Un viento desconocido recorrió el Edén, diferente a cualquier brisa que hubieran sentido antes. Las hojas temblaron, los animales se quedaron en silencio, y una presencia descendió sobre el jardín. Dios había regresado. Eva sintió su corazón encogerse. Algo estaba por suceder, algo que cambiaría todo. El viento recorrió el Edén con una fuerza desconocida. Las hojas temblaban, los árboles se mecían como si estuvieran susurrando entre ellos, y el aire se cargó con una presencia que hacía vibrar cada rincón del jardín. Desde lo alto, Dios descendió con la misma majestuosidad con la que había creado el mundo. Su presencia no era de ira ni de castigo, pero había una solemnidad en su voz que hizo que el Edén entero se detuviera. «Hijos míos», habló con un tono que resonó en sus almas. «Ha pasado mucho tiempo». Eva sintió un escalofrío. «Señor, ¿qué está pasando?». Dios la miró con ternura y tristeza. «Eva, tú elegiste, no tomaste del fruto, y por ello, el Edén sigue siendo un paraíso inmutable. Pero dime, ¿eres feliz?». La pregunta la golpeó como una ola fría. Miró a su alrededor. La belleza del Edén permanecía intacta. Los animales vivían en paz. El agua corría sin detenerse. Nada había cambiado. Y ahí estaba el problema. Adán respondió sin dudar. «Sí, Señor, somos felices aquí. Tenemos todo lo que necesitamos». Pero Eva no pudo responder tan rápido. La duda que había crecido en su interior se hizo más fuerte. Sí, el Edén era perfecto, pero ¿era suficiente? Nunca habían conocido el sufrimiento, pero tampoco la verdadera alegría de superar la adversidad. Nunca habían sentido hambre, pero tampoco la satisfacción de encontrar su propio alimento. Nunca habían sentido miedo, pero tampoco la valentía de enfrentarlo. Dios esperó su respuesta, pero Eva solo pudo bajar la mirada. Fue entonces cuando la serpiente apareció una vez más, enroscada en la raíz del árbol prohibido. «Has sentido lo que realmente significa tu decisión, ¿verdad?»,
Susurró con su voz sibilante. Elegiste la eternidad, pero perdiste el cambio. Eva sintió su piel erizarse. ¿Qué significa esto, Señor? Dios miró el jardín con una tristeza infinita. Sin la caída, la humanidad nunca conocerá su verdadero propósito. Nunca aprenderán, nunca evolucionarán. Siempre serán lo que son ahora, sin crecer, sin descubrir. Eva sintió un nudo en la garganta. Había creído que evitar el fruto era lo correcto, pero ahora comprendía la verdad. La caída no era un castigo, sino una oportunidad. Dios suspiró y miró el horizonte. El Edén permanecerá. Ustedes vivirán aquí, en paz, pero sin historia, sin lucha, sin legado. Serán eternos, pero nunca serán más de lo que son ahora. La comprensión la golpeó con fuerza. Si ella hubiera mordido la manzana, la humanidad habría experimentado el dolor, la lucha, la redención. Pero al no hacerlo, se había condenado a una existencia sin cambios, sin evolución, sin propósito. Adán, que hasta ese momento no había comprendido la magnitud de sus palabras, miró a Eva con una nueva inquietud en sus ojos. «Eva, ¿hicimos lo correcto?» Ella no respondió, solo contempló el Edén, más hermoso que nunca. Pero ahora, en sus ojos, era también un jardín sin futuro. Y así, la historia de la humanidad nunca comenzó. Esto hubiera pasado si Eva no comía la manzana.